¿Es el CO2 un gas contaminante? Pues a estas alturas de la película yo creía que todo el mundo tenía muy claro que el CO2 sí es un gas contaminante y que por tanto debemos minimizar en la medida de lo posible la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera. Pero resulta que esto no es así. Acabo de entrar en una tendencia en Twitter sobre el CO2 y veo que hay mucha gente que opina que el CO2 no puede ser considerado como un gas contaminante. Lo que voy a hacer en este vídeo es explicar por qué esta idea a la que llegan de una manera que parece bastante lógica, parece que está bien razonado, en realidad esta idea está equivocada. Y voy a explicar aquí por qué esa idea es incorrecta. Pero antes de nada quiero aclarar un pequeño detalle. Y es que esa tendencia que está ahora mismo en el momento en el que grabo esto en Twitter, es evidente que tiene una importante connotación política. Y este canal no va de política. Así que el que haya entrado en este canal pensando que iba a encontrar algún tipo de argumentación para tirarle a alguien a la cabeza, que se vaya del vídeo y que no se suscriba. Este canal es un canal de ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología se basan en el método científico principalmente. Y el método científico tiene como principales ideas, se puede explicar de muchas maneras, pero las ideas principales son, primero, buscar la verdad, aunque no guste, la verdad con la que nos encontremos, y segundo, aceptar siempre la posibilidad de estar equivocado. Son, por tanto, las dos cosas opuestas a lo que hace la política. Y, por tanto, la política no tiene cabida en este nuestro canal. Dicho lo cual, vamos al tema. ¿Por qué hay tanta gente que, según veo, opina, cree que el CO2 no puede ser considerado como un gas contaminante? Pues lo hacen por dos ideas bastante que son ciertas, bastante lógicas. La primera idea es que el CO2 es un gas natural, está presente en la naturaleza. Y segundo es que el CO2 es un gas necesario para la vida. Las plantas necesitan CO2 en el aire para poder crecer. Y de aquí, de estas dos ideas, llegan a la conclusión de que el CO2 no es un gas contaminante. Vale, al principio es correcto, es verdad que el CO2 es un gas natural y que es un gas necesario para la vida, pero la conclusión a la que llegan no es cierta. Esa idea no es suficiente para considerar un gas como no contaminante. ¿Por qué? Pues para explicar esta idea lo que voy a utilizar es lo que en matemáticas se llama una demostración por reducción al absurdo. Las demostraciones por reducción al absurdo no sirven para demostrar que algo es cierto, pero sí sirven para demostrar que algo está equivocado. ¿Cuál es la idea? Muy sencilla. Partimos de un conjunto de ideas que están equivocadas. Bueno, al principio no sabemos si están equivocadas. Lo aplicamos a otro lugar y si llegamos a una conclusión absurda, entonces queda claro que el conjunto de ideas inicial estaba equivocado. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pues muy sencillo. Un ejemplo. Imaginad que ahora me da a mí por empezar a beber mucha agua. Empiezo a beber agua un vaso tras otro sin ir al baño. Constantemente y sin parar. Primero un vaso, luego otro, luego me trinco un botijo, luego una botella de agua, así todo el rato. Obviamente lo que va a pasar es que me voy a empezar a sentir mal. Me voy a sentir muy mal, de hecho. Si no paro, bueno, en ese momento que empiece a sentirme mal, puedo pensar de dos maneras distintas. Puedo razonar de dos maneras muy distintas. Puedo pensar, algo va mal, me estoy sintiendo mal, algún problema hay aquí. Lo que estoy haciendo es beber mucho agua, pues voy a dejar de beber mucho agua. Si hago esto, iré al baño y después de un tiempo me empezaré a sentir mejor. La otra idea, la otra forma de pensar, es precisamente el argumento que están utilizando algunos con el CO2. Es decir, el agua es una sustancia natural. El agua es imprescindible para la vida. De hecho, yo no puedo sobrevivir más allá de 3 o 4 días sin beber agua. Por eso puedo llegar a la conclusión que el agua, como es natural y es necesario para la vida, no me puede hacer ningún mal. Y por tanto, puedo seguir bebiendo agua sin ningún problema. Si hago esto, seguramente acabaré muriendo en unas pocas horas. Así que no es plan de probarlo. De hecho, tengo entendido que el primer órgano que falla en ese caso es el cerebro, al que le tengo bastante aprecio. Así que lo vamos a dejar esto como un experimento mental que no hace falta comprobar para llegar a una conclusión. Y la conclusión es evidente, y es que el CO2, por mucho que sea una sustancia natural y por mucho que sea una sustancia necesaria e imprescindible para la vida, sí puede ser considerada como una sustancia contaminante. ¿Por qué? Pues simplemente porque en la actualidad la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera es muy superior a la cantidad que el planeta Tierra, como ser vivo en conjunto, con todos los ecosistemas en su conjunto, pueden asimilar, pueden absorber. Por tanto, estamos haciendo que se acumule una importante cantidad de CO2
en la atmósfera y eso va a provocar ciertos cambios. Es por esto que el CO2 sí es una sustancia contaminante en la actualidad. Antes de la revolución industrial, hace 300 años, 400 años, no había ningún motivo para considerar el CO2 como una sustancia contaminante. Pero ahora sí. Ahora sí es contaminante porque la cantidad de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera es excesiva. Como se suele decir, el veneno está en la dosis. ¿Y por qué es tan grave que aumente la cantidad de CO2 en la atmósfera si es una sustancia que de manera natural está presente? Pues hay que entender que la Tierra en su conjunto tiene muchos ecosistemas. Los ecosistemas, la palabra mismo nos lo dice, son sistemas ecológicos, pero sobre todo son sistemas, en el significado que tiene la palabra matemática de sistema. Un sistema es aquel lugar o conjunto de mecanismos que tienen muchas entradas. Hay muchos elementos que influyen sobre ese sistema, sobre cómo se comporta el sistema. Cambiando uno solo, y esto es una cuestión matemática, se estudia, pues tiene que ver con ecuaciones diferenciales, cambiando solo uno ya puede cambiar todo el sistema en su conjunto, de manera que es muy, muy difícil de prever. Es muy difícil prever qué va a pasar cuando cambiemos alguno de los elementos de entrada al sistema, algunos de los elementos que influyen en cómo se comporta el sistema. Por tanto, un solo cambio importante en la atmósfera puede provocar cambios que pueden ser bastante impredecibles. Algunos cambios se pueden predecir y otros van a ser totalmente impredecibles. Así que como resumen hay que entender que el CO2, aunque sea una sustancia natural y también una sustancia necesaria e imprescindible para la vida en la Tierra, sí es un gas contaminante y sí tenemos la necesidad de reducir su emisión a la atmósfera.